Buenas tardes a todos. Agradecemos al Coloquio Argentino de Estadística por el espacio para poder presentar este trabajo, a la Sociedad Argentina de Estadística y a la Universidad Nacional de Córdoba por hacer posible este espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre un ejercicio que hicimos con la teoría de cópulas para detectar contagio de comportamiento de una serie financiera en 2 departamentos de Uruguay. Esta presentación se compone de 3 grandes bloques. Primero vamos a hacer un pequeño contexto y marco teórico sobre las cópulas. Luego el ejemplo práctico que se realizó, en este caso para 2 series en Uruguay. Y por último las reflexiones finales de lo obtenido. Analizar las finanzas subnacionales de un determinado país permite desarrollar un diagnóstico sobre la salud y evolución financiera de los gobiernos departamentales. Son herramientas de detección de debilidades y fortalezas a la hora de tomar decisiones políticas fiscales subnacionales. Controlar estas cifras evita, entre tantos problemas, los impactos bruscos financieros a nivel interno de un país, el riesgo fiscal, la generación de graves desequilibrios, crecimiento local negativo, entre otros. En este trabajo se exploró la existencia de un posible contagio o dependencia de comportamiento en un indicador de salud financiera, como es el déficit que se tendría al excluir las transferencias del gobierno central a los gobiernos departamentales en el caso de 2 departamentos en Uruguay. Entre los inconvenientes a la hora de explorar la dependencia es el confiar nuestras decisiones a un solo escalar como lo es la correlación simple, además de las deficiencias de fórmulas y cálculos con simulaciones de escenarios extremos para detectar contagio. Durante Jaworski 2010 investigaron y definieron una noción de contagio espacial entre 2 mercados financieros, describiendo su dependencia no por medio del coeficiente de correlación local directo, sino incorporando al análisis la información contenida en la cópula. Es decir, que la medición del contagio lo trabajaron en términos de comparaciones entre funciones de densidad condicionales con respecto a algunos eventos centrales y de cola. Siguiendo sus ideas, existe un contagio en los mercados si hay más dependencia en la distribución de pérdidas, es decir, en las colas, que en su centro. Por esta razón, tal noción generalmente se llama contagio espacial, para reflejar el hecho de que la fuerza de la dependencia entre los mercados se mide en diferentes regiones del dominio de su distribución conjunta. Partiendo de las definiciones expuestas en el campo de los mercados financieros y enfatizando en que se puede entender contagio como un aumento significativo en los vínculos entre las regiones de las colas, es decir, eventos extremos, y la parte central de las distribuciones conjuntas, se propone el siguiente enfoque para la dependencia estocástica y contagio del comportamiento del déficit primario subnacional. Propiedades de la definición demostrada en Durante y Jaworski. El contagio aparece cuando la dependencia aumenta significativamente en la región de la cola con respecto al centro de la distribución conjunta. No se requiere ninguna definición explícita de crisis y periodos normales. Por lo tanto, estas nociones aparecen en el fondo. De hecho, la elección del apropiado conjunto de cola implica que se supone que hay un cambio abrupto en la volatilidad cuando una variable aleatoria cae en el área seleccionada como crítica. Análogamente, se selecciona el área central donde se asume que hay un comportamiento normal. Antes de continuar con el modelo para detectar contagio, es importante introducir el concepto de cópula. Una cópula, según Nelson, es una función que permite representar de manera separada la estructura de dependencia y las distribuciones marginales de una distribución multivariada, independientemente de la distribución de probabilidad que tenga cada una de ellas. Entre las principales ventajas de usar las cópulas se encuentra que se tiene más información acerca de la dependencia entre variables aleatorias que la que se puede contener en un solo número al ser una función en sí misma. Captura de forma más precisa los comportamientos en casos extremos. Tiene en cuenta todos los posibles casos de dependencia, no solo la lineal. Y algo de lo más importante es que no se hace necesario exigir distribuciones de probabilidad normal para la distribución marginal de las variables. Se testearon diferentes cópulas para los datos analizados, y fue la cópula Gumbel la que se ajustó mejor a la información que se empleó en este trabajo. Según Nelson, esta cópula es adecuada para describir la dependencia positiva y fuerte de las colas y las distribuciones bivariantes de valor extremo, siendo esta una importante e interesante característica, ya que describen distribuciones de colas anchas. También es empleada para capturar diferentes fluctuaciones o variaciones bruscas en situaciones de riesgo que ocurren durante periodos de tensión.
En primer lugar, se modelaron los procesos de series de tiempo del indicador financiero analizado en este trabajo, como es el déficit fiscal primario de los gobiernos departamentales. Una vez estimados los procesos estocásticos correspondientes, se obtuvieron las pseudomuestras como distribución empírica de los residuos estandarizados de cada uno de los modelos testeados, para así poder detectar la dependencia no lineal entre los datos mediante la cópula después de depurar efectos propios de cada serie. En segundo lugar, se estimó y ajustó una cópula Gumbel a las pseudomuestras obtenidas de los residuales estandarizados de la etapa anterior. Por último, se realizaron 1000 simulaciones de 10.000 observaciones para detectar el contagio entre los residuales de las series de estos dos departamentos en diferentes escenarios. Como las cópulas describen la dependencia entre variables aleatorias, el contagio se percibió como un aumento significativo en los vínculos entre las series de los departamentos después de la ocurrencia de un shock en uno de ellos. Se tomó como umbral límite inferior 0,20 y límite superior 0,8, es decir, si el residual supera estos límites se considera como un shock, tanto negativo como positivo, por lo que se va a cuantificar en qué tipo de shock hay una relación más alta. Los datos analizados en este ejercicio son las series de 1989 a 2018 de la diferencia del ingreso per cápita de origen departamental con el egreso total per cápita, el cual denominaremos en este trabajo como el déficit fiscal primario per cápita para los departamentos de Flores y Florida de Uruguay. Las series de ingresos y egresos están disponibles en el Observatorio Territorio Uruguay y la población proyectada en el Instituto Nacional de Estadísticas. En la siguiente gráfica se observa la evolución del déficit primario per cápita de los departamentos de Flores y Florida para el periodo 1989 a 2018. A simple vista, parece que están positivamente correlacionadas al seguir una misma tendencia de crecimiento en todo el periodo y a su vez algunos picos y valles coinciden. Siguiendo el proceso ya mencionado, en primer lugar se modelaron los procesos de series de tiempo para el indicador de déficit de cada departamento, que es el que estamos analizando en este ejercicio. Se depura la tendencia, estacionalidad y efectos propios de cada serie. Los procesos que cumplieron con las pruebas estadísticas y los criterios de aceptación establecidos fueron, para el caso de la serie de Florida, un modelo autorregresivo de orden 1 y para la serie de Flores, un modelo autorregresivo integrado de media móvil de orden 2.1, con los parámetros expuestos en la siguiente tabla. Una vez depurada la estacionalidad, tendencia y efectos propios de cada serie, la dependencia entre ambas series debería contenerse en los residuales, por lo que de los modelos anteriores se extraen los residuales estandarizados. Si calculamos la correlación simple de Pearson para los residuales, como lo habíamos observado en el gráfico inicial, se arroja un valor de 0,4, es decir, que hay una correlación positiva. Sin embargo, este escalar no nos dice mucho sobre qué pasa en escenarios puntuales de extremas concurrencias entre las series. Además, como debilidades de esta medida, en la literatura se encuentra que detecta solamente dependencia lineal, está definida cuando la varianza es finita, presupone la existencia de normalidad entre las variables, denominando densidad conjunta normal a la relación de dependencia existente. Estas debilidades en la correlación se originan porque dicha medida no depende solamente de la función de densidad conjunta, sino también depende de las distribuciones marginales de los datos. Se calibró la cópula Gumbel a los residuales estandarizados, cuyos parámetros fueron 1.56 y 0.36. Su contorno muestra dependencia levemente asimétrica en las colas, como pueden ver en este gráfico. Por un lado, tiene menor dependencia en la cola inferior que en la cola superior. Los contornos son más agudos en el cuadrante superior derecho, indicando que un crecimiento en la dinámica del resultado fiscal de cualquiera de los dos gobiernos departamentales estaría asociado en mayor probabilidad con el mismo comportamiento del resultado fiscal de la otra. Ahora bien, con esta estimación se procedió a simular distintos escenarios con shocks tanto positivos y negativos para detectar la probabilidad de contagio en cada extremo. Este gráfico corresponde a 1000 simulaciones y lo que se obtuvo fue que estas series presentaron un contagio más pronunciado en la cola superior y las probabilidades estimadas fueron las siguientes. Como principales resultados se obtuvo que la dependencia entre las series analizadas no es lineal, puesto que se tiene menor relación en la cola inferior que en la cola superior, es decir, que con una confianza del 95% se detectó que cada vez que alguno sufrió una apreciación fuerte en la dinámica de su resultado fiscal, es decir, un shock por encima del límite superior establecido, la probabilidad de que el otro gobierno departamental también presentara el mismo comportamiento fue de 0.8268, mientras la probabilidad asociada a shocks negativos fue de tan solo 0.2137. Para finalizar, queremos mencionar las siguientes reflexiones. Se demostró que existe dependencia estocástica entre las series de déficit fiscal primario de los departamentos de Florida y Flores.
Esta dependencia no es lineal, puesto que se tiene menor relación en la cola inferior que en la cola superior. La importancia del empleo de la función cópula en el análisis de este estilo es que además de permitir modelar la estructura de dependencia no lineal sin que las distribuciones marginales condicionen el resultado y además sin el supuesto de normalidad, también sirve como herramienta para identificar la dependencia de ocurrencia en los valores extremos de las variables aleatorias que se estudian en el ámbito de las finanzas públicas y así mejorar las simulaciones de distintos escenarios para medir su impacto. Estos resultados dejan en evidencia la deficiencia de las conclusiones que se hubieran obtenido a partir de solo un valor como lo es la correlación simple de Pearson. Intentar describir la interdependencia a través de este indicador sería un grave error, ya que como surge este análisis, el mismo puede dar que existe una alta correlación en todo el periodo analizado, no siendo así si se estudian los diferentes escenarios como arrojaron los datos. Esto puede influir en disposiciones asociadas a las medidas de mejoras de la salud financiera de los gobiernos departamentales que se tomen a nivel político, ayudando de esta forma a reformar el proceso de la toma de decisiones bajo distintas simulaciones de escenarios de estrés y sus implicancias. Es relevante medir el impacto directo que pueda tener las medidas políticas relacionadas a las finanzas subnacionales que se tomen sobre alguno de estos gobiernos departamentales sobre el otro. Acá dejamos las referencias unos segundos para que las puedan ver. Muchas gracias a todos y esperamos verlos en una pronta ocasión.